Hola, estimados estudiantes de procesos estocásticos, de derivados financieros y a todos los que quieran ver este video. Hoy vamos a analizar las medidas que tomó el Banco de la República para asegurar la liquidez de la economía en pesos y dólares, que los que me conocen, las personas que tienen bastante contacto conmigo, saben que lo primero que les dije hace 2 semanas era que los bancos quizá iban a tener problemas de liquidez. Ok, problemas de liquidez. Vamos a explicar esto por qué sucede. Aquí tengo las medidas, bien, pero primero vamos a explicar cuál es el problema de los bancos en este momento. Entonces, el banco, como cualquier empresa, bien, en su balance general, aquí tienen el patrimonio, los pasivos y los activos. Ellos están organizados, bien, todos de acuerdo a lo corriente que sean, es decir, en función de su liquidez. Obviamente aquí está el disponible, que es el capital que tienen en plata. Entonces acá vienen muchas más cosas. Entre esas cosas, ¿qué es lo más grande que puede haber ahí? Pues acciones con buena reputación, digamos con bajo riesgo. Eso implica que tengan baja volatilidad, un retorno anual positivo, baja curtosis y en su posibilidad un sesgo positivo, ¿cierto? Hablamos del primer, segundo, tercer y cuarto momento de la variable aleatoria. Y acá tenemos bonos. ¿Bonos de qué? Bonos privados y bonos del gobierno, ¿cierto? Sus pasivos, entre sus pasivos, pues también hay, están organizados también por el tema de liquidez, pero claro, hablemos de lo más que pueden tener, que son, digamos, la plata de la gente, o sea, lo que la gente ha depositado en el banco, y hablemos de un endeudamiento en dólares. En dólares, listo, hablemos de un endeudamiento en dólares. Acá en el patrimonio, claro que pueden haber múltiples cosas, pero en su gran mayoría, ¿qué se observa ahí? Se observa que aquí está el capital suscrito y pagado. Ese capital suscrito y pagado pues son las acciones, ¿cierto? Las acciones. Y digamos que también están las utilidades retenidas de operaciones anteriores, dividendos por pagar. No, los dividendos por pagar no, pero sí las utilidades retenidas de otras operaciones, de otros años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó de la semana pasada a hoy? Que observamos que estas acciones de los bancos pues han caído en promedio más del 45%. Bien, entonces el patrimonio ha caído. Recuerden la, la ecuación contable, en los cuales los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Bien, más el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cualquiera sean las acciones que ellos estén invertidos, han caído, y los bonos del gobierno han caído de precio también. Entonces, en este momento, los pasivos no tienen con qué financiarse. Esto no lo voy a poner en amarillo porque sería muy chévere, voy a ponerlo en rojo. Bien, en rojo. Los pasivos no tienen con qué financiarse porque los activos están caídos de precio y el patrimonio está caído de precio también. Y los pasivos antes son más grandes porque muchos tienen endeudamiento en dólares. Esto es deuda. Bien. Entonces ellos no tienen en este momento, pues digamos, entre comillas, no tendrían con qué solventar estos pasivos. Estos pasivos que pues eso puede llevar a la bancarrota. Hay muchos ratios de liquidez. Hay muchos datos de que digamos que está la razón corriente, está la prueba ácida. Y bueno, muchos me van a decir, ay sí, pero eso ya está obsoleto en la literatura. Sí, obvio que sí, pero digamos que si yo miro en ese momento lo que el banco tiene líquido, digamos lo que el banco tiene líquido, vamos a mirar la deuda de ellos, la deuda que tienen que pagar en el corto plazo, que toda ha aumentado. Y si vamos a ver en este momento los activos líquidos, esos activos líquidos, pues lo que ha sucedido es que han bajado de precio también. En total, este ratio
al estar de esta manera, pues no puede sino subir, implicando mayor riesgo en la operación para el banco. Es decir, en el peor escenario, pues lo que puede pasar es que el banco se quede sin liquidez y la gente no pueda sacar la plata que tienen los pasivos. Obviamente eso es un escenario muy extremo, pero ¿qué puede suceder? Recuerden lo que pasó en el Corralito en Argentina, es decir, ya vimos que eso pasó. Entonces es un escenario en el cual en esta crisis observamos que los peores escenarios pues pueden suceder, ¿cierto? Pueden suceder. Entonces, hablemos de las medidas que tomó el gobierno. Entonces, la Junta del Banco Directiva en sesión extraordinaria del día de hoy, al cual asistió como invitado el superintendente financiero, adoptó medidas que refuerzan la toma en días anteriores para asegurar liquidez de la economía, tanto en pesos como en dólares, y de los mercados financieros. Lo anterior para facilitar los flujos suficientes de crédito y el buen funcionamiento del sistema de pago. Entonces vamos a analizar primero la medida por medida. Bien, entonces en la primera nos dicen, se amplía el conjunto de entidades que tienen acceso a las subastas y a las ventanillas de liquidez con deuda pública del Banco de la República, al incluir a las sociedades administradoras de pensiones y cesantías en posición propia. Es decir, estas que son las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías en posiciones propias significa la plata que ellos tienen de ellos, no de la gente, no la plata que administran de la gente, sino de ellos, ¿cierto? Segundo, autorizar a las entidades asesoras a participar en la subasta de repos con títulos de deuda pública y con deuda pública. Extender el caso a los fondos administradores a través de sociedades fiduciarias, que obviamente empezamos a hablar de diferencias entre hedge funds y mutual funds. Hablamos de que esas sociedades fiduciarias también pueden ser hedge funds, pero muchas asumen mucho riesgo. Acá en Colombia, por regulación, ellas tienen que invertir por lo menos el 15% de su portafolio en acciones. Bien, o sea que en este momento se cayó el precio de los bonos y se cayó el precio de las acciones, pues todos sus portafolios están deteriorados junto con pues, las pensiones de todos los colombianos, ¿cierto? Se extiende el plazo de la operación de liquidez con títulos de 90 días. Ah, bueno, aquí dice extender el acceso a los fondos administradores, bla, 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 en adición a la subasta repos con deuda privada. Es decir, la deuda privada, o sea, los bonos que emiten las corporaciones colombianas también van a poder ser utilizados como repos y como colaterales, como vamos a ver ahorita, que son títulos con mucho riesgo, pero que el Banco de la República está haciendo en este momento un esfuerzo muy grande para poder que ninguno de ellos se quiebre, bien, y poder garantizar la liquidez, como ya vamos a ver. El plazo se extiende a 90 días cuando estaban 30 y en 60 por deuda pública. Y bueno, aquí hay unos aumentos considerables de 20 billones a 23.5 billones que digamos, claro, es un dinero bien grande. Estas medidas para fortalecer la liquidez en dólares obviamente son unos forex swaps en los cuales pues obviamente hoy en el mercado local se negocia una cantidad de dólares a la tasa spot y se elige una tasa de forward de tal manera que haya una cobertura perfecta, y básicamente en este momento el riesgo del dólar lo va a asumir el Banco de la República y no las empresas privadas, que también pues es una ayuda demasiado grande. Pero entonces, ¿qué tal si analizamos primero qué es un repo y ya después qué es un forex swap? Entonces básicamente, ¿qué es lo siguiente? Si nos metemos acá a esta parte de los activos que tienen los bancos, vamos a tomar estos activos, ¿cierto? Estos activos todos han disminuido de valor. Como les expliqué ahorita, lo que más necesitan esos bancos son disponible para poder solventar sus pasivos y garantizar lo más importante que es la plata de la gente. Listo, que esto digamos que es el baluarte de cualquier economía y tiene que ser un garante fundamental. Yo soy de los que piensa que primero se le tiene que dar el dinero a las personas, es decir, antes de pagar cualquier deuda, antes de pagar cualquier cosa, se le tiene que garantizar el flujo de efectivo a la gente. O sea, yo
como decía un presidente de Ecuador alguna vez, o sea, yo prefiero quedar mal ante la banca internacional y no que acá una persona en Colombia se suicide porque no tiene dinero con qué pagar su casa, etcétera, etcétera. Bueno, es un escenario muy complejo, tampoco me vayan a tindar de una u otra idea política. Yo creo que esto es más que nada muy humano y hemos visto que en este momento pues eso es lo más importante, lo humano que seamos y nosotros como seamos capaces de salir en este momento. Bueno, entonces vamos a hablar de esta parte, listo, de esta parte, de esto me lo voy a traer para acá, perdonen pues la desorganización, pero entonces digamos que acá hay tres cosas. Uno, deuda del gobierno, o sea, TES. Bien. Dos, deuda privada, o sea, bonos de deuda privada. Bien. Y acciones. ¿Cierto? Bueno, en esta parte pues no entran las acciones, pero digamos hay unos contextos internacionales en los cuales los repos con el Banco Central también puede ser respaldado en acciones. De hecho, la Bolsa de Valores ofrece repos con acciones, ¿cierto? Ofrece repos con acciones y bueno, muchos bancos lo hacen, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante acá? Observar que obviamente están organizados por su nivel de riesgo. Es mucho menos riesgoso, bien, un bono del gobierno que un bono de deuda pública. Y a su vez, los bonos de deuda pública son menos riesgosos que las acciones. Y a su vez, las acciones pues tienen diferentes tipos de diferentes sectores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en este momento con esos repos? Acá están los bancos. Y acá está el gobierno. Entonces el gobierno le dice, oiga, tráigame toda esa basura que usted tiene en este momento que se ha caído de precio, que son estos bonos de TES y estos bonos de deuda privada, bien, y yo lo que le hago a usted es que usted me pasa esos bonos hoy y yo le paso a usted efectivo, que sería el equivalente al valor total de estos bonos. Obviamente pues ellos no lo van a prestar todos, es decir, si el bono por ejemplo en este momento cuesta digamos 100, el Banco de la República le va a recibir a usted, supongamos en este momento, solo 95, va a decir esos bonos no valen 100 sino que valen 95. Ese 5 se denomina como el haircut. Es decir, como el capital en riesgo que en este momento ellos pues simplemente tienen como por algún respaldo extra. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Los bancos le entregan los bonos, bien, los bonos de deuda pública y de deuda privada al gobierno y el gobierno les da a ellos dinero. A modo de préstamo, eso es a modo de préstamo, ¿cierto? A modo de préstamo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Si esos bonos caen mucho de precio, si la tasa sigue aumentando, en este momento el que tiene el riesgo es totalmente el gobierno. El gobierno dice, listo, yo asumo eso, y yo asumo su riesgo y usted encárguese de proveer liquidez al mercado. ¿Cierto? De liquidez al mercado. Bueno, esto se amplió a 90 días. ¿Esto qué quiere decir? Que en 90 días, pues simplemente se va a dar la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa? Pues vamos a explicarla acá. Si este es el banco y este es el gobierno, ¿cierto? Al finalizar los 90 días, ¿cierto? Al finalizar los 90 días, el banco le va a pagar al gobierno, ojo pues que aquí es donde va a estar el truco, el banco le va a pagar estos 95 que se negociaron, ¿cierto? Estos 95 multiplicados por uno más la tasa repo que se haya pactado dividido
365 días elevado a este tiempo que serían 90 días, ¿cierto? Y este sería el interés pagado por ese repo. Bien, pero ojo, eso se da por estos 95. Eso se da por estos 95. Y ellos al final entonces le devuelven al banco el bono, ¿cierto? Entonces así se da este intercambio de liquidez. El gobierno está asumiendo el riesgo de lo que pueda pasar en el mercado de renta fija, ¿cierto? Que son los bonos. Entonces eso es una ayuda muy grande. Eso es una ayuda muy grande porque entonces el gobierno está asumiendo el riesgo y los bancos están obteniendo liquidez. Bien, que sería como lo más importante. Bien, bueno, esto por este lado. Vamos a hablar ahorita entonces de estos Forex Swaps. Estos Forex Swaps, entonces se subastarán swaps de 400 millones de dólares del banco, que el Banco de la República venderá. Eso quiere decir que la posición del Banco de la República en esos swaps es una posición corta de contado y los comprará en el futuro en 60 días. Con esta medida se brinda liquidez transitoria en dólares a un grupo amplio de entidades que incluye no solo intermediarios tradicionales del mercado cambiario, sino también a las sociedades administradoras de pensiones, cesantías en posición propia y sus fondos administrados con el propósito de aliviar las presiones del mercado cambiario. Entonces, con el dólar hay que hablar muchas cosas. Yo no me voy a extender porque este video es netamente informativo y con cada grupo, digamos en el grupo de derivados financieros, pues vamos a ahondar mucho más esto en la clase de mañana, inclusive pues con unos ejemplos matemáticos, etcétera, etcétera, como para entender más. Vamos a entender esto porque esto me parece vital. Me parece vital entender esto antes de criticar cualquier decisión del gobierno o del Banco de la República, etcétera, etcétera. Vamos a tomarnos el tiempo de entender. Listo. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Nosotros, ¿qué hemos observado? Si este es, digamos, enero y este es hoy, lo que hemos observado es que el precio del petróleo, pues básicamente ha caído desde 60 dólares a un promedio de 26 dólares, ¿cierto? Como ustedes saben, gran parte, acá se los voy a mostrar, esta página me gusta mucho, los que mis alumnos saben, pero como MIT Colombian Exports, básicamente, ¿qué es lo que observamos aquí? Miren ustedes, vamos a mirar este. Vamos a mirar este. Bien. Entonces, bueno, esto está un poco desactualizado, pero igual pues es muy interesante verlo. Vamos a mirar acá, espérate que se está cargando. Lo que observamos es que hay una parte muy grande de nuestros productos que son productos minerales. Vamos a bajarlo un poquito más. Entonces acá miramos que en ese tiempo era el 28%, en este momento está en el 35.6%, que es el último dato que tenemos del DANE para febrero, en el cual una parte muy grande de nuestras exportaciones están dadas en petróleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Por qué el petróleo y la tasa de cambio? ¿Por qué el petróleo? Esto se me quedó así, pero bueno, voy a seguir hablando. ¿Por qué el petróleo y la tasa de cambio tienen una correlación inversa? Eso se debe a que, si hablamos de que esta... No me voy a ir por ese lado. El petróleo tiene una relación inversa con la tasa de cambio por lo siguiente. Nosotros exportamos al día más o menos 840.000 barriles de petróleo, ¿cierto? Listo. Nosotros todos los días vamos a seguir exportando la misma cantidad de barriles, pero cada vez nos los pagan a menos precio. Entonces, esos mismos 840.000 barriles hoy en dólares valen mucho menos. Eso significa que la entrada a dólares al mercado colombiano disminuye. Bien, y ahí sí voy a hacer la gráfica. Vamos a analizar una caída de los precios del petróleo. Esta sería la oferta por petróleo. Qué pena con ustedes, hombre. La oferta por dólares, y esta sería la demanda por dólares. Bien. Entonces, en la medida que llegue menos dólares, esta oferta pues se contrae,
¿cierto? Como la oferta de dólares se contrae, lo que encontramos es básicamente que hay menos dólares en el mercado y que el precio del dólar aumenta. El precio del dólar en Colombia, pues es la tasa de cambio USD COP. Esta tasa USD COP básicamente es la que indica que hoy, por ejemplo, 0.44 COP, o sea pesos, es igual a $1. Bien, a $1. Listo. ¿Esto cómo va a ayudar a la economía? Entre múltiples cosas buenas que nos va a hacer controlar el precio de las importaciones mediante el mercado financiero, obviamente reducir por ese lado el riesgo de inflación, aunque el riesgo de inflación pues también puede darse por esta especie de política monetaria expansiva no convencional, o sea, diferente de la tasa de interés que está haciendo el Banco de la República. Esto es, digamos, un poquito más parecido a lo que en los últimos años se ha denominado como quantitative easing, que acá se los puedo mostrar también como quantitative easing, que igual pues yo también tengo ahí una especie de papercito sobre eso, pero bueno, esta expansión cuantitativa, de esto pues pueden leer bastante, que esto es básicamente un tipo de política monetaria no convencional que ha hecho la Fed, el Banco de Europa y el Banco de Japón, entre pues varios otros, para apoyar la economía después de lo que sucedió en el 2008 con la crisis financiera. Yo creo que en este momento la crisis es mucho más grave porque en ese tiempo pues simplemente fue pura especulación, puros papeles comerciales, o sea, la deuda fue en papel. En este momento la cosa sí es real, pero bueno, eso lo vamos a mirar pues más adelante y nos vamos enteramente a analizar qué es lo que pasa. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa en un Forex Swap. Listo, en un Forex Swap. Entonces vamos a analizar las empresas colombianas que tienen deuda en dólares, pero su operación pues está en Colombia, ¿cierto? Supongamos lo siguiente, que su operación está en Colombia. Entonces en este momento la deuda de las empresas pues ha aumentado demasiado y aparte de eso no tienen liquidez, no tienen cómo comprar dólares porque está pues demasiado caro, básicamente. Entonces, ¿qué le ofrece hoy el Banco de la República? El Banco de la República le dice, oiga, yo hoy le vendo los dólares. Bien, le vendo los dólares. Esto es hoy. Listo, le vendo los dólares. Y yo le recibo pesos. Pero hoy también firmamos un contrato. Esto es en el mercado spot. Esto va a ser en el mercado futuro. Hoy firmamos un contrato en el cual usted se compromete a comprarme otra vez esos dólares a una tasa pactada, ¿cierto? A una tasa pactada hoy, y yo le devuelvo sus pesos. Vamos a analizar esto porque es importante. Supongamos, vamos a hacer lo siguiente. El Banco de la República hoy le va a vender a las personas, digamos, $100 a una tasa de 4.000 pesos. Supongamos que este es la tasa del mercado spot y supongamos que a eso fue que cerró la tasa de cambio hoy. ¿Listo? Bueno, entonces mire pues, el Banco de la República, ¿por qué está asumiendo un riesgo tan grande? Que eso es lo más importante y eso es lo que tenemos que valorar. El Banco de la República le dice, bueno, hoy yo le voy a vender estos $100, ¿cierto? Y hoy vamos a pactar una tasa. Esa tasa se va a pactar a través de la tasa forward, que igual eso lo miraremos más adelante. Si siguen mis videos, los que no son mis estudiantes y mis estudiantes, pues obviamente esta semana vamos a mirar todo eso. Hoy ellos dicen, bueno, yo hoy te vendo esos dólares a esta tasa, ¿cierto? Y acordemos un acuerdo de recompra, ¿cierto? Esa tasa usualmente pues es un poquito mayor, digamos que más adelante vos me vas a devolver esos $100, que sería pues en este momento, ¿cuántos días dijeron ellos? Ellos dijeron que eran, vamos a mirarlo acá, qué pena hombre por el internet, pero bueno, dijeron que eran a 60 días.
y en 60 días usted me va a devolver esos $100, pero pues entonces yo le voy a cobrar una tasa. Esa tasa en este momento es una tasa de interés que está, digamos, de los bonos de Estados Unidos, la pueden ver ahí en la página del Banco de la República, pero básicamente es una tasa como de 1.08% anual, ¿cierto? Si dividen eso por 365, digamos pues que es muy poco. Entonces digamos que en un mes usted se va a comprometer a pagarme por eso 0.20 COP. Listo, 0.20 COP. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Imaginemos el peor escenario de todos para Colombia. Imaginemos que el precio del petróleo aquí en 60 días ha caído demasiado. Entonces digamos que el precio del petróleo puede llegar, no sé, a los $5, pues que es un escenario ya demasiado malo, pero bueno, esto me ha enseñado también a ser como muy pesimista. Entonces digamos que la tasa de cambio llega a valer, digamos que por cada peso, las empresas ya tengan que pagar, digamos, 5.000 por cada dólar, las empresas lleguen a pagar 5.500 pesos. Es decir, la tasa de cambio pasó de 4.000 a 5.500 pesos en 60 días, o sea, en 2 meses, que es un escenario pues demasiado malo. Listo. Entonces, las empresas, ¿por qué están cubriendo su riesgo de tasa de cambio? Porque ellos se comprometieron a que en 60 días iban a pagar, o básicamente a devolver esta deuda que tenían de $100, pero el Banco de la República les va a representar o les va a respetar esta tasa de 4.020. Esta tasa de 4.020. O sea que en 60 días, en el peor escenario de todos, que es en el que la tasa de cambio sigue subiendo, las empresas van a poder pagar su deuda de $100 a 4.020 y no a lo que el mercado en ese momento estaría cotizando, que es 5.500. Entonces, en este momento, esa pérdida de 5.500, que es el peor escenario, menos 4.020 multiplicado por esos $400 millones. Ve, 400, ¿cuánto fue? Perdón, qué pena. Sí, $400 millones. La está asumiendo el Banco de la República. Que igual pues yo le doy muchas gracias. Yo sé que yo muchas veces en mis comentarios y en mi análisis le soy un poco incisivo con el Banco de la República, pero en realidad pues yo sí aprecio mucho eso que están haciendo en este momento y que sean capaces de brindarle a la gente esta cobertura, sobre todo para asegurar que la plata de la gente siga. Listo. A grandes rasgos, esta es como mi explicación y nos vemos en la clase de esta semana.